Gracias, Juan Andrés. Empezaremos entonces el ciclo de preguntas. Por favor, si pueden ustedes enviar las preguntas a la página preguntas@sofofa.cl y yo se las voy dirigiendo a los panelistas. En el intertanto, quizá Hugo nos pudiera ahondar en las inquietudes de Juan Andrés de tasa de cambio y obras por impuestos, y explicarnos un poquito mejor el efecto de la corriente del Niño. Okay. Con esto, ¿no? Sí funciona. Gracias, Juan Andrés, la verdad, magnífica tus apuntes, estás muy bien enterado de lo que pasa con Perú y me encantó la comparación que has hecho con Chile, muy relevante. Sobre la parte de tipo de cambio, efectivamente en Perú tenemos un problema, los economistas le decimos, tenemos un banco central que tiene un temor a flotar, ¿no? Y el temor a flotar es porque somos una economía dolarizada, entonces en una economía dolarizada tenemos familias, tenemos empresas que toman deudas en dólares y eventualmente reciben ingresos en soles, ¿no? En moneda local. Entonces una depreciación abrupta, si ese descalce por monedas no está cubierto, puede comprometer, puede afectar los balances de empresas y de familias. Entonces lo que es aparentemente un incremento en el tipo de cambio que ayude a cerrar desequilibrios externos, por ejemplo, se convierte en un problema real. Ya nos ha pasado, nos pasó en el año 98, Perú saliendo de la hiperinflación, rehaciendo la economía, y viene el efecto de la crisis rusa, la moratoria de la crisis rusa que afectó a los emergentes. Y fíjese que en ese contexto la moneda peruana se depreció en unos 14 meses 20%. Bueno, esa depreciación redujo el sistema bancario peruano, que era de 26 bancos, nos quedamos 14. Entonces fue una crisis externa, un choque externo que generó un incremento muy fuerte en el tipo de cambio, que incrementó la mora, que afectó balances de bancos y entramos en una crisis bancaria que afectó a la economía de manera importante por 2 o 3 años. Tal vez esa fue la última recesión importante que hemos tenido. Entonces, en ese contexto, el Banco Central siempre tiene este temor a dejar flotar la moneda. De acuerdo al Banco Central, ellos dicen, no podemos evitar la tendencia, eso está determinado por fuerzas económicas, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es graduar la subida. Si tenemos que ir a un tipo de cambio 20% más depreciado, pues que no lo hagamos en un mes, que lo hagamos en 6, 7 u 8 meses. Entonces gradúa la velocidad para darle tiempo al sector corporativo o a las familias a acomodarse a un nuevo entorno con una moneda más débil. Esa es un poco la lógica de la intervención. Pero como decimos en economía, no hay lonche gratis. Eso genera la permanencia de ciertos desequilibrios y aquí una buena comparación es lo que mencionaba Juan Andrés hace unos instantes. Teníamos un déficit en cuenta corriente que incluso era similar en el 2012, 4%, un poquito más. Chile incluso lo llegó casi a cerrar, ¿no? Y nosotros nos hemos quedado en ese nivel. O sea, a pesar de que hemos depreciado, no ha sido suficiente como para cerrar un desequilibrio externo. El déficit en cuenta corriente refleja las necesidades que tenemos de financiamiento externo. Y no hemos podido cerrar esa brecha porque el Banco Central está siempre ahí interviniendo y efectivamente en los últimos meses o años la moneda peruana ha estado relativamente estable y en algunos casos se dice que eso nos ha hecho perder competitividad respecto de nuestros pares regionales. Efectivamente Brasil ha depreciado mucho más, Colombia ha depreciado mucho más, Chile también, pero aquí hago una pequeña acotación. Sobre el caso de Colombia, hay que decir que Colombia empezó todo este proceso de presiones sobre las monedas regionales que comenzó, como ustedes recordarán, en el segundo trimestre del 2013, luego que el presidente de aquel momento de la Reserva Federal le dice a los mercados, oigan, la época de fuerte expansión del balance de la Reserva Federal de emisión monetaria de dólares ya se acabó y los mercados empezaron a recomponer portafolios y se empezó a generar presiones sobre las monedas de mercados emergentes y desde luego de la región. Bueno, en ese proceso Colombia comenzó con una moneda que ya estaba bastante sobrevalorada. Entonces, cuando uno mira la corrección en términos porcentuales, parece que es muy fuerte, ¿no? Eso es un elemento. El otro elemento es Brasil.
Brasil, si me permiten la expresión coloquial, es un animal distinto, ¿no? Entonces Brasil está inmerso en una serie de problemas, de desequilibrios fiscales, externos, falta de competitividad, que han requerido un ajuste cambiario mucho mayor, ¿no? Entonces, esto para ponerlo solo en contexto, lo que no quiere decir que no hayamos depreciado nosotros lo suficiente como para no perder competitividad respecto a otros competidores regionales. Ahora bien, entonces lo que mata al Banco Central para poder dejar flotar la moneda y hacer que el tipo de cambio sea la variable que absorbe los choques externos y que permite corregir los desequilibrios en cuenta corriente, como ocurre en Chile o en otras economías, es la dolarización. Entonces lo que ha hecho es tomar medidas para desdolarizar. Ha hecho unas medidas muy sui generis, que no tiene precedentes en otros lados y que a los bancos nos genera ciertas fricciones, porque nos ha dicho a los bancos en concreto: miren, bancos, ustedes tienen que reducir su saldo de créditos en dólares. No es una medida como la que nos gusta a los economistas, incentivos vía precios, sino es una medida administrativa. Nos ha dicho: tu saldo, con respecto, en el 2015 la meta era con respecto al saldo que tenías en septiembre del 2013 de créditos en dólares, a cierre de este año tiene que ser 10% más bajo. Y al cierre del próximo, otro 10% adicional. O sea, nos está obligando de manera compulsiva a desdolarizar la economía. No sé si me explico. Y fíjense la dificultad que tenemos los bancos, porque en este entorno de expectativas de depreciación, el público, ¿qué cosa quiere? Ahorro en dólares. Entonces nos entra fondeo en dólares, pero el central nos obliga a prestar en soles. El central se ha puesto al medio y nos está proporcionando la liquidez en soles, pero igual es un proceso que a veces genera un poquito de fricciones, paradójicamente tendencias al alza en las tasas de interés locales, pero bueno, se va aprendiendo y en esencia es una medida que desde el punto de vista macro ayuda a que la economía se desdolarice y finalmente podamos ver una mayor flotación cambiaria y eventualmente corregir desequilibrios o recuperar algo de terreno en términos de pérdida de competitividad, ¿no? Entonces, es eso en lo que está el Banco Central. En síntesis, sí, nosotros seguimos esperando una moneda más depreciada para Perú para el próximo año. Bueno, en nuestras estimaciones de tipo de cambio de fair value, de tipo de cambio de equilibrio, van a empujar en la cotización del tipo de cambio en Perú hacia niveles de alrededor de 3.60, de 3 soles con 60 centavos. Hoy día el tipo de cambio está cotizando alrededor de 3.40, entonces esperamos una depreciación adicional, pero en todo caso va a ser menos intensa la que hemos visto ya este año, ¿no? Este año ha sido un año bien complicado desde el punto de vista externo. El próximo año, como mencionaba, la parte de exportación minera va a generar oferta de dólares a nivel local. Mi impresión es que luego que la FED, y efectivamente compramos el escenario que mencionaba Juan Andrés, pensamos que la FED va a subir su tasa, su primer incremento de tasa en diciembre, pero va a salir seguramente con un comunicado donde va a dar una idea de que va a ser muy gradual el proceso de ajuste. Es el escenario base que estamos comprando nosotros, ¿no? Entonces las presiones cambiarias van a ser menores, lo que quiero decir, por el lado del tema de lo de la FED, por el lado de que va a haber más oferta de divisas en Perú, y entonces ya no vamos a ver tanta presión. Pero de otro lado, el Banco Central también, en un contexto en el que la economía empezaba a desdolarizarse de manera más significativa por las medidas que ha tomado, va a permitir una mayor flotación cambiaria. Ya lo está haciendo. Fíjense, hasta, digamos, el año pasado, cuando teníamos presión cambiaria muy fuerte, no era raro que el Banco Central intervenga en el mercado cambiario con niveles de 500 millones de dólares. Tal vez este número no les dice mucho, pero un mercado cambiario que mueve 400 millones de dólares diarios, una intervención de 500 millones es realmente significativa, ¿no? Entonces, hoy día está interviniendo con montos alrededor de 70, 60 millones, mucho menor. No sé si me explico, ¿no? Entonces, está dejando ya un poco más de flotación cambiaria. Y está un poco con la idea de prueba y error, ¿no? Es decir, dejo flotar, si no veo algún problema financiero en alguna empresa y no veo problemas de descalce de monedas, seguramente seguirá dejando flotar más. Una pequeña corrección, Juan Andrés, ya el nivel de dolarización de los créditos en Perú está en 30. Estaba en 40. A fines del año pasado. Sí, a fines del año pasado está en 40, entonces 10 puntos abajo.
por las medidas que ha tomado el Banco Central, entonces le va a permitir funcionar como un banco central, entre comillas, un poquito más normal, como lo que ustedes están acostumbrados a ver, un banco central que casi no interviene en el mercado cambiario, ¿no? Entonces, eso por ese lado, que me faltaba apuntalar. Y con relación a la parte de obras por impuestos, es un esquema interesante. La idea es que una empresa puede presentar un proyecto al sector público, al gobierno, y de interés social, por supuesto, del gobierno, una escuela, un hospital, etcétera, y en función a eso descontar pago de impuestos, ¿no?, hacia adelante. Y la idea es muy interesante porque involucra la disciplina corporativa del manejo privado en las finanzas públicas, ¿no? Porque un corporativo es muy cuidadoso en el manejo del dinero, de la liquidez, de los pasivos, etc. Entonces, es una iniciativa interesante, pero debo decir también que no ha despegado en la medida que se deseaba, ¿no? Y ahí ya va más al tema micro. Lo que me dicen desde el Ministerio de Economía es que no hay capacidad para evaluar todos los proyectos que se presentan, ¿no? Entonces es un problema de gestión. Muchas empresas le dan estas alternativas al gobierno, es decir, un montón de files, entonces hay que ser muy cuidadoso con el tema de la aprobación, de qué proyecto va, qué proyecto no va, impacto social, etcétera. Entonces hay un problema de gestión y es parte de la necesidad de hacer una reforma en la administración pública en la que también está inmersa la actual administración, ¿no? Eso es. No sé si ¿La corriente del niño? La corriente del niño. Los economistas nos hemos puesto un poco a hacer meteorología, la verdad, en Perú, sinceramente. Entonces, en Perú es muy sensible este tema, ¿no? Tenemos estos fenómenos, estas anomalías climáticas de manera muy recurrente. Ahora, a veces hay poquito de confusión, incluso en Perú, porque nos dice la NOAA, que es la entidad que mide este tema para Estados Unidos, dice que ya hay fenómeno del Niño. Sí, pero la NOAA mide las anomalías en el Pacífico Central y eso no necesariamente afecta a la costa peruana. Entonces, ahí lo que miramos es la entidad nacional que se llama el ENFEN, ¿no?, que es la que hace seguimiento al fenómeno del Niño cuando es relevante en las costas peruanas. ¿Qué vemos hoy en día? Hoy en día la temperatura del mar en la costa norte en Perú está entre 2 y 3 grados por encima del promedio histórico. Cuando la temperatura está, en realidad, entre 1,8 y 3, cuando la temperatura está en ese rango, tienes un fenómeno del Niño de intensidad fuerte. Hoy día ya lo tenemos. El punto es que en el invierno se compensa y el calentamiento que genera el mar, digamos, se atenúa. Lo que nos preocupa es cuando este calentamiento continúa en el verano. Y entonces la temperatura está en este rango, y estamos viendo con alguna ansiedad es que a partir de la tercera semana de noviembre esperábamos el arribo de 2 masas de agua caliente que salen desde Indonesia, ondas Kelvin, disculpen era de economía, pero estamos hablando de meteorología. Entonces estas masas de agua caliente van a continuar calentando la temperatura y es ahí donde nos preocupa que en el verano esto se manifieste y no hay un efecto compensador y genere trastornos en la pesca, en anchoveta, que a veces el recurso se viene más al sur o se profundiza y la capacidad de arrastre de la flota pesquera no da para eso, entonces afecta mucho el sector pesca. De hecho, en nuestro escenario base, las exportaciones de pesqueras se nos van al piso, precisamente porque no va a haber campaña de pesca. Ojalá que no sea así, reitero, ojalá que sea un fenómeno del Niño moderado. Y se generan trastornos también en rendimientos de diversos cultivos, ¿no? Entonces, es por ahí donde nos afecta el fenómeno del Niño, destrucción de infraestructura, sobre todo en el norte, y todo esto nos cuesta, en nuestros estimados, 1 punto de crecimiento. Sí, ahí somos muy sensibles con este tema y le hacemos un seguimiento muy al detalle. De hecho, ahí en el banco tengo que hacer un pequeño reporte de cómo viene la anomalía semana a semana, porque tenemos esa información. Próximamente vamos a sacar un satélite. Bien, gracias, Hugo. La verdad que yo no sé si el sistema funciona o no. No he recibido ninguna pregunta. Por lo tanto, si hay alguna pregunta, que levante la mano y le pasamos. Bueno, no está funcionando el sistema, parece. Perdón. Yo entendí, Hugo, que los salarios reales han estado bajando. Este hombre fue presidente de Codelco. ¿Eso ha sido incluso salarios nominales? Eso me gustaría que lo pudiera profundizar.
Hay un problema en Perú que no tenemos buenos indicadores de ingresos laborales. Son muy discontinuos a nivel nacional y solo lo tenemos con alta frecuencia mensual para Lima. Pero en todo caso, con lo que vemos en Lima, lo que tomamos como referente es ingreso familiar, que viene de la encuesta permanente de hogares. Entonces, la parte de ingresos familiares ajustados por inflación sí están cayendo. Ahora, ¿cómo se determinan esos ingresos familiares? No necesariamente es mano de obra dependiente, asalariada. Puede ser un independiente, un informal, todo está metido ahí. O sea, no podría decirle si están cayendo los nominales. Yo tendría dudas por las rigideces que hay en el mercado laboral peruano sobre el sector asalariado, pero sí no me sorprende que la masa salarial esté en términos reales cayendo, porque sí estamos viendo un deterioro en la calidad del empleo. Está subiendo el subempleo y la parte del empleo adecuado, si bien está en positivo, está moderándose y acercándose a cero. Entonces eso genera un deterioro en la calidad y un deterioro en los ingresos y por lo tanto la masa salarial se comprime, ¿no? Esa es un poco la idea. Bien, ahora funcionó el sistema. Una pregunta es referente cómo la disminución del crecimiento del empleo y el crecimiento del empleo informal impactará en la administración de fondos de pensiones. Hay bastantes cuestionamientos actualmente sobre el sistema privado de pensiones en Perú y efectivamente la desaceleración de la mano de obra del empleo formal implicará pues que el fondo de pensiones crecerá a un ritmo mucho más moderado, ¿no? Cuando BBVA tenía negocio de pensiones, una fuente de información para nosotros cuando la economía crecía muy fuerte era ver cómo la economía se estaba formalizando, era la cantidad de nuevos aportantes al sistema privado, ¿no? Bueno, hemos dejado algunos amigos en los nuevos dueños de las AFPs y nos han dicho que este indicador ya está declinando y de manera muy sensible. Entonces, sí, seguramente vamos a ver un deterioro en la cantidad de nuevos aportantes y por lo tanto en un crecimiento del fondo mucho más lento, ¿no? Sí. Gracias. Una pregunta para Juan Andrés. La pregunta es, ¿qué nos falta para que tengamos buenos análisis técnicos que puedan permear a la opinión pública? Esta es la pregunta de un señor que se llama Felipe Irarrázaval, que no es el fiscal. Bueno, yo no sé a qué se refiere, como cuál es la falta que observa, pero yo creo que el debate técnico, aquí me voy a referir a Chile, que es lo que conozco más, es bastante bueno. O sea, pienso que a nivel político se hacen obviamente planteamientos distintos, etcétera, pero cuando entran al debate propiamente técnico, se les hace una evaluación bastante detallada. Yo, por ejemplo, un ejemplo de eso es lo que ha ocurrido con las reformas tributaria, educacional y laboral del gobierno. Esas tres reformas, cuando fueron planteadas a la opinión pública, tenían una altísima aprobación porque apuntaban, digamos, a ciertas demandas que fueron expresadas, digamos, en las elecciones presidenciales y parlamentarias, y el debate tanto en el Parlamento como en la prensa ha ido cambiando la percepción y estas mismas reformas hoy día son vistas bastante críticamente en las mismas encuestas, digamos. Entonces, creo que todo ese proceso ha sido producto de, creo yo, un debate técnico de buen nivel, así que no veo que haya ahí una falla. Ahora, no siempre es fácil trasladar naturalmente estos diagnósticos técnicos a las decisiones políticas, pero eso ya es otro problema, creo yo, no es la falta de debate. Gracias. Una pregunta para Hugo. Para sostener el crecimiento basado en consumo interno requiere de alta tasa de empleo y acceso al crédito corporativo y personal. ¿Cómo se proyectan estas dos variables? Sí, vemos después de esta desaceleración cíclica en donde la inversión ha estado cayendo 6 trimestres consecutivos, en parte vinculada a una menor inversión minera. La inversión minera en Perú representa 20% de la inversión total que se hace en mi país. Más allá de esto, a partir del próximo año ya estamos viendo números positivos. Inversión positiva significa generación de empleo, pero obviamente va a ir a un ritmo más lento, ¿no? Y además va a ser una inversión que va a estar vinculada a segmentos muy intensivos en mano de obra, ¿no? Los proyectos de infraestructura principalmente, ¿no? Entonces, vamos a ver cierta recuperación
y por lo tanto una recuperación también, desde luego, de la demanda interna y de la generación de empleo, ¿no? Ese es un poco lo que vemos hacia adelante. Sobre la parte de acceso al crédito, es un tema que es también recurrente en Perú. Los niveles de bancarización están alrededor del 40%. En nuestros estimados, para un país de ingreso como Perú y controlando por informalidad, de repente nuestro nivel de bancarización debería estar alrededor de 50, no de 40, ¿no? Inferior al de Chile, que está como en 75 o algo por el estilo. Pero hay espacio todavía para seguir creciendo, ¿no? Entonces, sin que se generen desequilibrios o booms de crédito o algo por el estilo. Entonces, sí vemos todavía mucho más desarrollo para lo que es la banca. De hecho, este año nos ha dado cierto dinamismo, a pesar de que no hay tanta inversión, la parte corporativa, porque muchas empresas están reemplazando financiamiento que tomaron en mercados externos, y ahora que las cosas se han complicado y hay este incremento del tipo de cambio, lo están convirtiendo a soles y básicamente dado por bancos locales, ¿no? Entonces, sí vemos todavía mayor penetración y esto va a generar, desde luego, economías con mejores niveles de bancarización. Son economías que a mediano plazo tienden a crecer de manera más robusta, ¿no? Gracias. Referente al cobre, ¿ustedes tienen estimaciones del costo de producción del cobre en la minería peruana? Y relacionado con el sector inmobiliario, hay una restricción todavía en el crédito hipotecario y hay todavía una oferta de agua potable muy disminuida. Si hay algún comentario. Sí, los cash costs de producción de cobre en Perú son más bajos incluso que en Chile, ¿no? En la mina más eficiente debe tener cash costs de producción de 80 centavos o un dólar por unidad de cobre, ¿no? Es bastante bajo y es básicamente la diferencia que siempre se menciona, es que el costo energético en Perú es mucho menor que en Chile, ¿no? Entonces, esa es un poco la ventaja. Pero hace poco, aprovecho para hacer un poco de publicidad, sacamos un informe sobre el sector minero y veíamos que no es solo eso la historia que ven las grandes corporativas, no solo ven, oye, Perú tiene menores costos energéticos, vamos a Perú. También ven temas de infraestructura, temas de estabilidad social, que no hayan reclamaciones medioambientales, en fin, hay una serie de elementos en donde Chile tiene una ventaja bastante clara. No tendrá ventaja en temas energéticos, pero tiene ventaja, desde luego, en otros elementos que también determinan, que también son determinantes fundamentales de inversión a largo plazo, ¿no? Entonces, es parte de la historia. Niveles bajos niveles de costos de producción es una ventaja, desde luego, para Perú, pero no es toda la historia. Hay otros elementos que también encontramos son determinantes importantes para las decisiones de inversión minera. Con relación a la parte de inmobiliaria, el segmento ha crecido mucho en términos de oferta para las familias de ingresos medios y medios altos. Como mencionaba, falta mucho por el lado de familias de ingresos medios y medios bajos que tienen efectivamente acceso al crédito más restringido. Algunas medidas se han propuesto, por ejemplo, que la entidad pública que promueve el desarrollo inmobiliario para estos segmentos, que se llama Mi Vivienda allá en Perú, pues dé una especie de aporte de garantía solidario para que los costos de acceso al crédito para estas familias sean mucho menores, ¿no? También lo interesante de este programa de Mi Vivienda es que nos enseñó a la banca privada que en el Perú las familias realmente se esfuerzan por ser muy buenos pagadores. Es su patrimonio, sobre todo para los de menores ingresos, ¿no? El 100% de su patrimonio es su casa y son muy buenos pagadores. Este fenómeno comenzó a principios de la década pasada, donde veíamos que a los bancos no nos gustaba mucho entrar a esos segmentos, ¿no? Entonces no tenían un buen perfil crediticio, no había información sobre estos clientes, y este programa, mediante incentivos de pago, de cumplimiento, dar garantías, efectivamente dinamizó mucho el crédito y el crédito hipotecario. Entonces, alternativas se han sugerido para seguir impulsando
el acceso a crédito a estos segmentos de la población. Y lo que yo diría, el mayor problema en realidad es que el bien no existe. La vivienda de $80.000 que quiere, el departamento de $80.000 que es muy simple, muy sencillo, que quiere ese comprador potencial, no existe. Entonces ahí hay que ver temas de terrenos saneados, expropiaciones, incentivos, porque ver cómo los constructores pueden hacer grandes obras inmobiliarias donde la ganancia no está por el margen que te da cada departamento, sino por el volumen de ventas. Entonces faltan una serie de elementos todavía que hay que mejorar para que este segmento se vea mejor atendido, ¿no? Bien, una última pregunta porque si no, no tenemos tiempo. Nos han solicitado muchos de ustedes que enviar la presentación de Hugo a sus mails, se la podemos hacer llegar a través de Pedro. Finalmente, Hugo, ¿ustedes tienen en el banco alguna estimación de crecimiento referente al efecto que puede ser la entrada en vigencia del TPP y todo lo que se está haciendo, los esfuerzos de integración en la Alianza del Pacífico? No tenemos una medición directa, la verdad, pero sí lo vemos con muy buena expectativa, ¿no? Tenemos una mayor integración financiera, de intercambio de bienes, pero ojalá también de libre movilidad de factores de producción, pues va a dinamizar mucho las economías que pertenecemos a la Alianza del Pacífico. El mercado potencial que se constituye en este Tratado de Libre Comercio, reforzado por el TPP, pues da oportunidades de crecimiento a empresas que encuentran todavía los mercados locales relativamente pequeños, ¿no? Entonces, es un elemento que hay que fortalecer. El consenso político en Perú es que hay que seguir avanzando en esto, el consenso de analistas igual, y lo vemos con muy buena expectativa. Va a ser uno de los elementos que nos podría potenciar el crecimiento a mediano plazo. Y ahí yo también me compro la idea de Juan Andrés, que si bien Perú se está yendo a tasas de crecimiento del 4% por algunos años, producto de que no hicimos las reformas que tuvimos que hacer en algún momento, pero también en descargo de las administraciones que no lo hicieron. ¿Quién hace reformas cuando la economía crece a 6,5, ¿no? Hacer reformas implica generar consensos, implica en algunos casos hacer a un lado ciertos intereses particulares, etcétera. Entonces, sí pensamos que haciendo reformas, abriendo más la economía, vinculándonos cada vez más a la economía global, podemos asegurar tasas de crecimiento más elevadas. Yo suelo poner un ejemplo. En la década de los 50, Corea del Sur tenía un ingreso por habitante que era la cuarta parte de Perú. Nos alcanza en los 80 y nos dice chao, ¿no? Y hoy día, pues Corea del Sur sabemos dónde está. ¿Y cuál es la diferencia de Corea del Sur? Si Perú mantuvo tasas de crecimiento de 6,5 por 12 años, Corea del Sur creció durante 30 años a tasas de crecimiento del 6%. Entonces, cuando digo esto en mi país, esto hay que verlo como el mundial. Sí se puede, ¿no? Bien. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias nuevamente, Juan Andrés. Excelentes presentaciones. Quisiera agradecer, antes de cederle la palabra a Florencio, también a la embajada. Sin el aporte de la embajada, del embajador, de ustedes, hubiera sido imposible tener la excelente presentación tuya, Hugo, aquí en la SOFOFA. Y finalmente pedirle a Florencio sus palabras de cierre como presidente de la Cámara de Comercio.